Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a La Bolsa, Mercados y Trading. Soy Sergio Ávila y me dirijo a todos los ciudadanos de habla hispana situados a ambos lados del Atlántico. Para mí es un placer presentarles el podcast de inversión para los scalpers, los day traders y, como no, también para los inversores de largo plazo. En este programa semanal proporcionaremos información económica y bursátil, así como los análisis más relevantes. Espero que sea de interés para todos aquellos traders que se están iniciando en esta maravillosa actividad económica, como para los oyentes que dedican ya su cuerpo y alma a la operativa bursátil. Y todo ello lo hacemos con todo nuestro cariño desde IG.com. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Bienvenidos a este episodio número 17. Hoy estamos a 30 de abril de 2021 y volvemos con una entrevista. Hoy tengo el placer de presentaros a Julio Fernández, de Cartera Global, con quien vamos a hablar de temas tan interesantes como los movimientos de las manos fuertes. Esto me gustaría conocerte un poco más. Si nos puedes comentar quién es Julio Fernández y desde cuándo te dedicas a esto de los mercados, un poco tu experiencia. Muy bien, pues lo primero de todo, pues buenos días, Sergio, a todos los oyentes, los seguidores de tu podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo, me permite romper un poquito la rutina del día a día, ¿no? Sobre todo los viernes, que se agradece bastante, ¿no? Bien, ¿quién es Julio Fernández? ¿Cuál es mi experiencia en el mundo de los mercados? Bueno, pues yo en principio puedo parecer una persona rara, si me cogéis fuera del mundo financiero, pero que en los mercados soy una persona que puede parecerse mucho a la mayoría de los traders que empiezan. Yo comencé en los mercados ya pues hace 20 años prácticamente, en el año 2000. Bueno, prácticamente no más, ¿no? En el año 2000, estando en la facultad, con un grupo de amigos que creamos una sociedad de inversión, el primer proyecto empresarial que afrontamos, ¿no? Eso es lo que yo llamo, suelo comentar a mis alumnos, los años del teletexto, porque hacíamos el seguimiento de los mercados con una libretita, con el teléfono fijo y pendientes de las cotizaciones en el teletexto. Cuando no nos íbamos a la sala de trading del banco, ¿no? Que también lo sabemos hacer. Hoy en día eso parece de la ley de piedra, trabajar de esa forma, ¿no? En aquel momento me dicen a mí que íbamos a tener la posibilidad de trabajar en un mercado como lo hacemos ahora, y sería impensable, ¿no? Sería cuestión de decir, bueno, estás loco, que cómo vamos a trabajar en tiempo real, en gráficos de un minuto, de segundos y tal, ¿Cómo vamos a hacer trading? ¿Cómo vamos a hacer scalping, ¿no? Con los medios que teníamos en el entonces, ¿no? Pero bueno, así se empezó, Se empezó y empezamos como muchos comienzan, ¿no? Perdiendo hasta la camisa, Lo habitual, ¿no? Lo habitual. Bueno, a partir de ahí la bolsa siempre ha estado ahí, en un segundo plano, un papel totalmente secundario. Y fue en el año 2015, por unos motivos personales y profesionales, pues necesitaba dar un cambio radical a mi situación laboral. Y bueno, después de dar muchas vueltas y ver distintas alternativas, pues puse la diana en lo que era el trading, ¿no? Entre otras cosas, bueno, traído por el conocimiento que se suponía que tenía de los mercados, porque yo lo seguía, había tenido cierta experiencia hasta el momento y tal, y pensaba que, bueno, pues podía ser interesante, podía encontrar cómodo trabajando en los mercados haciendo trading, ¿no? Claro, hubo un punto de inflexión.
encontré a un formador que tenía una propuesta diferente. Fue el primer punto de inflexión que yo he podido encontrar en el trading a partir de ese momento. Y tomando como base el concepto de filosofía de trabajo de la mano fuerte, que hablaremos en esta entrevista de ello, pues he ido desarrollando mi trabajo, desarrollando un método muy diferente a lo que podemos encontrar habitualmente dentro de los programas formativos que puede haber, ¿no? Hubo un segundo hito en mi trayectoria, que fue la puesta en marcha de mi web actual, ¿eh? Ya lo intenté con otra página web que se llama tradingymercados.com, que no llegó a ningún sitio. Y bueno, ahora cumplimos 3 años con carteraglobal.com. En el proyecto carteraglobal.com, pues sí que estoy intentando transmitir ese concepto, entre comillas, ¿no?, revolucionario, que utilizo para trabajar los mercados, ¿no? Con carteraglobal.com, pues he empezado a tener colaboraciones con gente importante, como José Luis Cárpato. Ayer tuviste la entrevista con él. Bueno, la sesión maratoniana. Sí, porque se nos fue 2 horas y media al final, pero sí, muy interesante. Sí. Muchísima gente escuchándonos, y la verdad es que... Hombre, que José Luis atrae a mucha gente. Es un crack, es un monstruo de la comunicación financiera, ¿no?, en España, ¿no? Y bueno, en España y en países hispanohablantes, ¿no? Pues con José Luis Cárpato llevo trabajando pues ya prácticamente colaborando un par de años, el último año bastante más intenso. He formado parte de su equipo de formadores en INTEFI, en su escuela de negocios. Y bueno, pues en definitiva, ahora, tras un camino bastante duro y bastante trabajado, te puedo decir que, bueno, pues puedo decir que soy trader y que intento compartir el granito de arena que me toca dentro de los mercados a través del ecosistema que forma cartera. Hoy tenemos un tema muy interesante con el que vamos a profundizar con Julio, que es vamos a hablar de las manos fuertes, así que vamos a ello. Las manos fuertes, ¿no? ¿Quiénes son esas manos fuertes del mercado que hacen que tengamos que estar pendiente de ellos? Sí, bueno, pues la mano fuerte, digamos que responder a esa pregunta, ¿no?, ¿quién es la mano fuerte? Yo creo que supone quitar de la ecuación el romanticismo que se supone que tienen los mercados, ¿no? Porque cuando llegamos a los mercados pensamos que este mundo pues se mueve por la ley de la oferta y la demanda, por la psicología de las masas y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de la mano fuerte, ¿quién es la mano fuerte? Este es otro de los mitos que hay, ¿no? Yo esto me gusta compararlo mucho con el mundo oceánico, ¿no? Siempre se dice que la mano fuerte se lo compara con el tiburón, con los tiburones, ¿no? Entonces, claro, en el mar hay muchos peces. Están los pececitos, los tiburones, y uno se podría pensar que la mano fuerte puede ser un fondito, puede ser cualquier institucional. No, vamos a ver. La mano fuerte, de verdad, hay muy poquita. Y son los que tienen capacidad para mover el mercado a su antojo. En el mar hay pececitos, boquerones, me vas a permitir esa expresión que soy malagueño, hay boqueroncitos como puedo ser yo, hay peces más grandes como pueden ser atunes, a esos pueden ser institucionales, fondos y tal, pero cuando llega un tiburón blanco se va a comer a la sardinita, al boquerón y se va a comer al atún. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que el mercado está controlado por unos actores principales, que llamamos la mano fuerte, podemos llamar tiburones. José Luis Cárpato en su libro hablaba de leones contra gacelas, por los leones. Entonces, claro, estos actores principales son empresas muy, muy, muy grandes, muy poderosas, y su negocio es precisamente ganar dinero en los mercados. Entonces, claro, siendo tan grandes sí tienen la capacidad para manipular
los mercados en su beneficio, porque ese es su trabajo. Entonces, claro, vaya jarro de agua fría, ¿no?, que nos acabamos de llevar. Este mercado está manipulado, hay unos actores que intentan que perdamos continuamente y tal. Bien, pues en un principio sí que podríamos pensar que partimos con una gran desventaja, ¿no?, al tener esta manipulación. Pero desde mi punto de vista es al contrario. Esta supuesta desventaja para nosotros, creo, que se convierte en una... lo podemos llevar a nuestro favor, ¿no? El saber que todo está perfectamente orquestado nos puede proporcionar una ventaja competitiva. Hombre, claramente, claro está, ¿no? Si sabemos qué tenemos que mirar y cómo hacerlo. Entonces, bueno, la mano fuerte son empresas gigantescas que tienen capacidad para mover el mercado y bueno, nosotros pues tenemos que, nuestro trabajo como analistas técnicos, tenemos o deberíamos identificar esos movimientos, cuáles son y sobre todo cuáles son las zonas de mayor probabilidad donde poder incorporar. ¿Cuáles son las herramientas o qué pistas, ¿no?, nosotros podemos utilizar para detectar qué es lo que están haciendo estos inversores, estos tiburones del mercado, que al final, como bien dices, pues son los que se anticipan y los que empiezan a mover, los que nos dicen dónde se está moviendo el dinero, ¿no? Claro. Bueno, primero, herramientas, pistas, trucos. A ver, los hilos, fácil no es, porque lógicamente no te lo van a poner fácil. Pero lo primero que tenemos que tener en consideración es comprender cómo trabaja la mano fuerte. Comprender, además, seguramente todo aquel que empieza o que lleve ya cierto tiempo en los mercados sabe o ha escuchado hablar de la teoría de acumulación-distribución. La mano fuerte acumula, deja que el precio suba, llega un momento en que ya llegan a sus objetivos y empiezan a soltar y empiezan a distribuir. Entonces, claro, eso es importante que lo comprendamos. Es importante también que entendamos que el mercado no es caótico, no es errático, que sigue una programación, porque es que te digo una cosa, Sergio, pensar que el mercado es caótico es ir contra la filosofía de la mano fuerte. Si somos conscientes de que hay empresas enormes que se dedican a esto, a trabajar los mercados financieros, cualquier empresa, por pequeña que sea, trabaja con sus presupuestos. Yo he trabajado en mi vida profesional, he estado en varias empresas, he tenido mis propias empresas y yo siempre marcaba mis objetivos, un objetivo anual, un presupuesto anual. Pensamos que empresas tan importantes como las que estamos hablando no van a tener sus objetivos anuales, sus objetivos trimestrales. Claro que sí. Entonces, lo que ellos no pueden venir al mercado a decir, no, me meto en el mercado a ver lo que pasa. No. Ya veremos lo que pasa. Si sube, sube y si baja, baja. No. El mercado subirá y bajará porque esta gente está ahí dándole caña, según sus intereses, ¿no? Entonces, claro, es muy importante, lo primero es tener una formación que nos permita identificar en qué fase de mercado estamos, que nos permita saber si estamos en una fase de acumulación, si estamos en una fase de distribución, y entender que la mano fuerte no tiene por qué estar en todo momento dando caña al mercado. Cuando vemos que el precio sube lentamente y tal, ahí probablemente la mano fuerte no esté haciendo nada. Ya ha hecho su labor, ya ha acumulado, y solamente intervendrá si pues las cosas se le tuercen un poquito, ¿no? Pero me preguntabas por herramientas y pistas. Hay una que a mí me gusta mucho, que creo que tú también utilizas porque te he visto compartirla en alguna ocasión por Twitter. A mí me gusta mucho la actividad de los dark pool de liquidez. A mí me pregunta, mira, una pregunta muy recurrente que me hacen es si le doy importancia a un indicador, el volumen. ¿Por qué? Pues porque yo cuando analizo de cara al público, ya sea en el canal de YouTube o sea con los alumnos en los trading room, yo no tengo esa herramienta de volumen. Yo el volumen no lo utilizo. Y me preguntan mucho, ¿utilizas el volumen? Vamos a ver.
Para mí, el volumen es importantísimo, importantísimo. ¿El problema cuál es? Que a mí no me interesa el volumen que todo el mundo ve. A mí lo que me puede interesar en un momento dado es el volumen de la mano fuerte. El volumen de la mano fuerte. Hoy en día sabemos que más del 40% del volumen que se mueve en los mercados se hace a través de los mercados oscuros, de la dark pool de liquidez. Entonces, ese es el volumen que nos tiene que interesar. Entonces, bueno, yo soy seguidor de tendencias y todos los días pues le echo un vistacito a ver cómo está. Hay una página que se llama Squeeze Metrics, que tiene un indicador que se llama VIX, no VIX, que ese sabemos que es el de volatilidad, VIX, Squeeze Metrics, es la página web. Y lo que nos da es una información sobre, supuestamente, digo supuestamente porque ya como comentaba antes, no nos lo van a poner fácil, pero sí nos puede orientar sobre lo que está haciendo la mano fuerte en esos mercados oscuros de liquidez. Entonces, claro, si vemos que el precio va subiendo y la mano fuerte en esos mercados oscuros está soltando lastre, ojo que nos están dando pistas. Tenemos que tener en cuenta que el mercado no va a caer porque la mano fuerte empiece a soltar lastre. Empezará a caer cuando termine el proceso de distribución. Pueden estar soltando lastre, pero no sabemos cuándo va a terminar el proceso de distribución. La mano fuerte hasta que no termine de soltar. Por eso te decía que es importante que conozcamos la forma de trabajar de ellos, ¿no? Pero ya es significativo. Con esta herramienta podemos empezar a comprender cuándo puede la mano fuerte haber dado por terminado ese ciclo alcista, ¿no? Más herramientas. A mí hay una que me interesa mucho y esta la he intentado programar, pero no me sale bien. Se ve que no que mis dotes informáticas no dan para tanto, ¿no? Hay un concepto que se llama yo llamo la hora de la mano fuerte. Seguramente, seguro que también lo conoces. El Smart Money Index es un índice. Lo que pasa es que yo lo he intentado programar porque no está al alcance de todo el mundo. Yo, por lo menos, no lo encuentro con facilidad. Y este Smart Money Index lo que dice, por así decirlo, es que la mano fuerte suele trabajar a última hora de la sesión. En Estados Unidos, si cogemos el mercado americano, diría, vale, pues la mano fuerte trabaja en las 2 últimas horas, entre las 8 y las 10 de la noche, aquí en España, ¿no? Y va dejando la apertura se supone que son los pececillos los que trabajan, ¿no? A través de esa información, viendo el flujo de volumen o de movimiento que hay a última hora en comparación con lo que hay a primera hora, va trazando un indicador, ¿no? Ya te digo, yo no he logrado programarlo, no he podido sacarlo, pero sí me fijo mucho, le he hecho un ojito a cuál es el comportamiento del precio a la última hora de la sesión. Cuando vemos que es de forma sistemática, si vemos un día una caída de forma aislada en el SP500, pues no pasa nada. Pero si tú empiezas a ver que durante varios días consecutivos, a última hora de la sesión, empieza a haber descarguitas y al día siguiente se recupera, pero a última hora descarga, cuidado que ahí nos pueden estar dando también pistas de que algo está pasando, ¿no? También otra herramienta más que viene también a colación de este Smart Money Index, ¿no? Está muy relacionado. Es un indicador que precisamente José Luis Cárpatos lo utiliza mucho en Serenity Market, ¿no? El flujo o el balance de órdenes MOC, ¿no? Las órdenes que mete el institucional al cierre de la sesión. Son un tipo de órdenes que se hacen ya justo a última hora. Entonces, ese indicador lo que nos va diciendo es a última hora, en el último segundo, cómo ha quedado el tema, ¿eh? Si hay un balance vendedor, hay un balance comprador.
también se puede utilizar, ¿no? Y he dejado dentro de las herramientas que nosotros utilizamos, que yo trabajo, he dejado para el final lo que es para mí la joya de la corona y la piedra angular de mi proyecto, ¿no? Lo que sería el concepto de los OR calculados. Los OR calculados son niveles predefinidos que nosotros se lo atribuimos. Yo digo nosotros porque digamos que no soy el único que trabaja con estos niveles, ¿no? Pero nosotros atribuimos a la mano fuerte. Son niveles objetivos de la mano fuerte y que funcionan realmente bien. Entonces, a través del estudio de estos, del movimiento del precio entre estos niveles, sí que podemos tener pistas de cuál puede ser el siguiente movimiento, ¿no? Yo creo que hemos dado un repasito, ¿no? Tenemos aquí 4 herramientas. Eso último que comentas, ¿es un indicador que lo elaboras por cuenta propia o es un indicador? Sí, vamos a ver. El tema de los OR calculados, realmente nosotros lo tenemos puesto como un indicador. Lo tenemos instalado en las plataformas como un indicador. Pero lo que te viene a reflejar es el concepto de la mano fuerte, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, ¿no? El saber que detrás del mercado hay empresas muy importantes que pueden tener lógicamente unos objetivos, como puede tener cualquier empresa, ¿eh? La Coca-Cola pues tiene sus objetivos de ventas para el año y sus objetivos de beneficio. Tesla pues puede tener sus objetivos de ventas, que después lo cumplan o no lo cumplan es otra cosa, ¿no? Pero sus niveles objetivos los tienen, ¿no? Y la mano fuerte que controla el mercado, como grandes empresas, pues igual, ¿no? Y esa sería, nosotros trabajamos con esos indicadores como una forma de entender el mercado desde su punto de vista. O sea, la base principal sería la parte de lo que hacen las manos fuertes y en base a ello, pues luego también pues analizar técnicamente qué es lo que está pasando cada momento, junto con la gestión del riesgo, tendrías ya el completo, ¿no? Sería la base final. Pero yo el tema de la gestión del riesgo, yo trabajo mucho con lo que es el concepto unidad de riesgo. Unidad de riesgo. Verás, a lo mejor estoy hablando cosas que no todo el mundo comparta. Por supuesto, aquí tiene cabida en el mercado tiene cabida de todo, ¿no? Siempre que se haga con coherencia. Se suele decir, ¿no? Ese dicho que hay, ¿no? Cuando entras al mercado, nos dicen que deja correr las ganancias y corta las pérdidas rápidamente. Bien, yo no estoy de acuerdo. Yo soy de los que piensa que cuando tú entras al mercado, tienes que saber exactamente cuándo tienes que salir. Pero tanto por objetivo de beneficios como por stop loss. Eso de dejar correr, porque al final, ¿cuántas veces nos pasa que dejamos correr y al final el precio se nos viene para abajo y terminamos perdiendo o terminamos a cero, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar con las zonas de máxima probabilidad, sabiendo dónde entramos, con una unidad de riesgo. Yo también soy defensor de que cada operación, si queremos dedicarnos a esto y queremos que el trading sea algo mecánico, homogéneo, tenemos que trabajar en la gestión de capital. Cada operación tiene que ser. Cada operación que yo abro supone el mismo riesgo. Si yo digo voy a arriesgar un 1%, es un 1%. No digo, no, es que como esta operación tiene muy buena pinta, pues voy a entrar con todo. No, eso de entrar con todo no puede ser. Tenemos que ir siempre, es lo que te comentaba antes, ¿no? El mercado no lo vamos a controlar. Tú sabes el principal problema que tiene la gente. Que queremos ser adivinos del mercado. Parece que queremos que vamos a tener una bola de cristal y vamos a ver el futuro. No es que va a llegar aquí y el precio se va a girar. No tiene por qué. Lo mismo se gira, pero lo mismo sube. No podemos ser adivinos del mercado. Nosotros tenemos que ver la reacción del precio. No podemos controlar el mercado, pero sí podemos controlar nuestra operativa. Y la gestión monetaria es una de las formas de controlarlo. ¿Que salta el stop? Pues muy bien, para eso está. Si es que no hay otra. Si esto es sencillo. Esto es lo que comentábamos antes. Gestión monetaria coherente, estrategia con esperanza matemática positiva. Si sumas esas dos cosas, la ecuación
te sale esperanza matemática positiva más gestión monetaria coherente igual a consistencia. Completamente, sí. Al final es que se resume que parece sencillo al resumirlo, pero es que efectivamente cuando uno empieza no tiene en cuenta ni una cosa ni la otra, y es el problema principal. Y todo aquel con el que hablas, toda persona con la que hablas que es coherente y que es consistente y que sabes que opera de manera regular, todo el mundo tiene justamente eso que acabas de comentar, que es una buena gestión. No es, vamos a ver, parece sencillo, pero es que realmente no es difícil. No es difícil. El tema es que nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo seguir una serie de reglas que si no se siguen es que no vamos a llegar a ningún lado. Es que de verdad tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo me he encontrado en mi etapa como formador, cuando tenía a mis compañeros de trading y tal, casos dramáticos, de cómo una única pérdida, una única operación se arruina la cuenta. Una operación. Completamente. Sí, eso y además es lo más habitual, además, que el que pierde dinero sea porque haya tenido una única operación. Y además, nosotros lo vemos consistentemente, ¿no? Cuando hablamos con los clientes, sobre todo los compañeros que son los que tienen más contactos con los clientes y están viendo lo que hacen, dice, si es que operas muy bien, pero tienes un problema, que es que justamente la operación que te sale mal te liquida todo lo demás. El tema del stop loss, la gestión monetaria, te permite, mira, si tú puedes analizar bien o puedes analizar mal. Yo no tengo anillos para que se me caigan, ¿no? Pero yo reconozco a menudo, yo fallo mucho en los análisis. Es normal. Pero es así, Ahí yo lo que sé, yo lo que tengo no es una virtud, pero a base de ver mucho mercado, pues sé cuando una operación pues no va bien encaminada. Y a continuación sé cuál puede ser la alternativa, ¿no? ¿Vale? Pero si yo acertase cada vez que hago un análisis, bueno, seguramente no estaríamos hablando desde aquí. Me verían la playa de fondo, con una mansión y tal. El Ferrari. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si el análisis y la operación sale mal, no pasa nada. Mañana tengo que seguir operando. Lo que no puedo hacer es poner en riesgo toda mi cuenta por una operación que no le he querido poner el stop loss. Si sale mal, vale, perfecto. ¿Qué he perdido? ¿Un 0,5, un 1%? Bien, pero me queda el 99% para seguir trabajando. Ahora lo que no podemos hacer es ir con un apalancamiento hasta aquí, sin stop loss, y de golpe porrazo he entrado, el precio se me gira a 10 puntos y con 10 puntos pues ya perdido. Eso no se puede trabajar así, porque es que realmente somos carneros, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Completamente, Julio. Sí, la verdad es un resumen magnífico. Y ya, si te parece, para terminar, ¿qué te parece si nos comentas, Julio, dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar? Porque sé que estás muy activo, que haces muchos análisis continuamente, para que la gente sepa dónde encontrarte, dónde verte. Pues redes sociales, página web. Sí, página web carteraglobal.com. Carteraglobal.com es un ecosistema, ¿no? Triangular. Tenemos la página web donde cada mañana colgamos cada día colgamos 3 análisis, uno en apertura, otro a media mañana, sobre las 11:30, 12, y el último al cierre europeo. Eso sería en carteraglobal.com. Después, donde paso la mayor parte del tiempo es en nuestro club de bolsa, el club de bolsa carteraglobal.com. Y este año hemos inaugurado nuestra academia de trading, donde, bueno, pues estoy intentando enseñar lo poquito que sé desde el punto de vista tan particular que tengo de los mercados, ¿no? Independientemente de eso, pues, como te comentaba antes, también colaboro con José Luis Cárpatos. De hecho, en cuanto termine contigo me voy para allá, me voy para Serenity Márquez a echar una manilla por allí. Y bueno, en redes sociales, sobre todo el canal de YouTube. El canal de YouTube de Cartera Global, porque no me da tiempo a
Voy a tener que contratar a alguien para que me lleve las redes sociales. A tope, ¿no? Soy un negado. Pues magnífico, bueno, Julio. Pues ahí es donde me puedes encontrar. Perfecto, pues en este caso ya dejamos todos estos datos. Ha sido una entrevista muy interesante. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo de lo habitual, pero yo creo que merece la pena y por eso pues hemos seguido, ¿no?, comentando y hablando de todo lo que nos has comentado, porque al final has hecho un resumen muy amplio de lo que hay que tener en cuenta y lo que no. Así que muchísimas gracias. Y nada, espero que podamos colaborar pronto, que nos podamos ver pronto y un placer, para mí ha sido un placer poder entrevistarte y espero que hayas estado cómodo. Bueno, cómodo, comodísimo, ya lo has visto, ¿no? A mí se me da cuerda y como me encuentre cómodo no paro de hablar. Para lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy. Aquí, Cartera Global en vuestra casa, y estaré encantado de colaborar con vosotros cada vez que me lo pidáis. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un saludo a todos. Muy bien. Una vez que despedimos a Julio Fernández, vamos a hacer un repaso de las noticias de economía y política de esta semana y empezamos por las del lunes. El lunes veíamos cómo China decía que lanzará en mayo una serie de actividades promocionales, incluida una nueva muestra de bienes de consumo de la provincia de Hainan, para impulsar el gasto a medida que el sector minorista chino va recuperándose de la cautela de los consumidores inducida por la COVID-19, por el coronavirus. Veamos cómo, según Goldman Sachs, este año la economía británica experimentará un crecimiento más rápido que la de Estados Unidos, ya que el país sigue adelante con su programa de vacunación tras la crisis de 2020. Por otro lado, veíamos cómo el Departamento de Salud de Canadá dijo el domingo que 1,5 millones de dosis de la vacuna de coronavirus de AstraZeneca importadas desde las instalaciones de Baltimore eran seguras y cumplían especificaciones de calidad. Y por otro lado, la hostelería factura un 61% menos entre enero y febrero en España. El martes conocíamos noticias como que el Banco Central de Japón había mantenido su masivo programa de estímulos y pronosticó que la inflación no alcanzará su objetivo del 2% en los próximos años, ya que las nuevas restricciones para combatir el aumento de los casos de coronavirus eclipsan el impulso al crecimiento de la sólida demanda mundial. Por otro lado, Texas, Florida y Carolina del Norte son algunos de los estados que ganarán escaños en el Congreso, según los nuevos datos de la población del censo en Estados Unidos, un cambio que podría aumentar las posibilidades para los republicanos de recuperar la Cámara de Representantes en manos de los demócratas en la actualidad en las elecciones de mitad de mandato del próximo año. En cuanto a las noticias del miércoles, las personas que estén completamente vacunadas pueden realizar con seguridad actividades al aire libre, como paseos y excursiones sin necesidad de usar mascarillas, todo esto en Estados Unidos, pero deben seguir usando protecciones faciales en los espacios públicos donde se requieran, según dijo el martes pues los reguladores sanitarios del país, de Estados Unidos, y el presidente Joe Biden, al tiempo que instaron a que quienes no se hayan vacunado que lo hiciesen. Por otro lado, ayer jueves veíamos cómo la Reserva Federal había mejorado el miércoles su opinión sobre la recuperación de los Estados Unidos y el avance en la lucha contra el coronavirus, pero dijo que aún era muy pronto y que todavía había demasiada gente desempleada como para poder considerar una reducción del apoyo prestado a la economía durante la crisis. Esta es la noticia más importante de toda la semana y es que la Reserva Federal va a mantener su política monetaria expansiva. Por otro lado, los abogados de la Unión Europea dijeron el miércoles a AstraZeneca que suministre de forma inmediata vacunas de coronavirus desde su fábrica del Reino Unido, en una medida que podría reavivar la disputa con Londres. Por otro lado, el gobierno pone condiciones para prorrogar a 40 años las concesiones de espectro 5G y el gobierno de Estados Unidos y expertos promueven regulación del Bitcoin para combatir el chantaje informático. En cuanto a las noticias de hoy viernes, hemos visto que la actividad de las fábricas en China se ha expandido a un ritmo más lento y no ha cumplido las previsiones en el mes de abril, ya que los cuellos de botella de la oferta y el aumento de los costes pesaron sobre la producción de la demanda exterior, que perdió impulso. Por otro lado, Portugal inicia la fase final de desconfinamiento y abre fronteras terrestres con España, y Baleares y Gran Canaria ultima corredores turísticos con Gran Bretaña a partir del 17 de mayo. Noticias corporativas.
En lo relativo a las noticias empresariales, esta semana hemos tenido en España que los Amodio aceleran para lanzar en 3 semanas su rescate por Abengoa. Los acreedores de Abengoa extienden el plazo de la deuda emitida en 2017 hasta el 7 de mayo. Por otro lado, el consorcio de Duro Felguera y Rongaz se dan 15 días para intentar encontrar una solución amistosa a su conflicto contractual en Rumanía. Santander y Pelhant forman una empresa conjunta para el seguimiento de grandes salidas a bolsa en el Reino Unido, mientras que por otro lado Iberdrola abre una pugna financiera de pagarés verdes con 5.000 millones. La comercializadora Villarmir sufre otra oleada de salidas en plena crisis del grupo, mientras que Iberdrola y Endesa piden prohibir la venta de coches diésel en 2035. Por otro lado, el mercado apuesta por Blackstone en la caída de Codere para engordar CISA. Citigroup intensifica su negocio de banca para empresas en Europa, Oriente Próximo y África. En cuanto a las noticias del martes, Santander, CaixaBank y Sabadell trabajan con el gobierno para abandonar el Sareb. Abanca compra Crédit Agricole su participación del 99,81% de Bancoa por 122,4 millones de euros. La banca desbloquea el rescate de Duro Felguera y nombra CEO a Jaime Argüelles, mientras que por otro lado Fitch dice que el recorte de costes sigue siendo una prioridad para la banca española. Por otro lado, Citigroup eleva recomendación de A3 Media de vender a neutral, eleva su precio objetivo de 2,6 a 3,4 euros, mientras que Naturgy reduce su plan de 1.000 despidos en busca de una empresa de recolocación. Por otro lado, CaixaBank propone un ERE con las peores condiciones de los últimos 12 años. Iberdrola se precalifica para la próxima subasta de capacidad eólica en Francia. Por otro lado, Inditex crea una filial energética para sus proyectos de renovables, mientras que Solaria invertirá 219 millones en su parque fotovoltaico en Trillo. Las telecos tendrán 40 años para amortizar el coste del espectro 5G en España al extenderse las concesiones, mientras que por otro lado la audiencia anula una multa a Repsol de 23 millones de euros. El fabricante de coches eléctricos Tesla supera por poco las expectativas de Wall Street, mientras que ArcelorMittal, Vattenfall se asocian con Shell, Airbus y otros pesos pesados para reducir las emisiones en los procesos industriales mediante el uso de hidrógeno. Por otro lado, en cuanto a las del miércoles, tenemos Santander, que multiplica por 5 su beneficio gracias a la reducción de las provisiones. Red Eléctrica obtiene un beneficio de 181,1 millones de euros en el primer trimestre, mientras que por otro lado CaixaBank y BBVA suavizan los ajustes después de las duras críticas del gobierno. Podemos decir también que Merlin se compromete a quedarse hasta el final en la operación Chamartín. Y por otro lado, AENA vaticina un subidón del tráfico gracias a las vacunas. Telefónica y Vodafone compartirán el espectro 5G en Reino Unido, mientras que Endesa diseña un plan para impulsar la competitividad de 500 proveedores. Por otro lado, Primafrio prepara su salida a bolsa para finales de año, mientras que por otro lado, en resultados empresariales, Alphabet, Google obtuvo un beneficio récord y anunció una recompra de acciones por 50.000 millones de dólares, pero advirtió de que el aumento del uso del motor de búsquedas y de las ventas de anuncios durante la pandemia podría ralentizarse a medida que se retoman las actividades en persona. Por otro lado, Microsoft cumplió con las expectativas de ventas trimestrales y superó las de beneficios, pero sus acciones cayeron ligeramente debido a un cierto escepticismo por extraordinarios incluidos en los resultados y las elevadas expectativas tras un año de subida. Por otro lado, el jueves veíamos cómo Repsol incrementaba un 5,4% el beneficio neto ajustado en el primer trimestre. Prisa reducía pérdidas un 47,3% interanual en el primer trimestre. Día propondrá a la Junta realizar la ampliación de capital a un precio de 0,02 euros por acción. AENA, por otro lado, espera inicio de recuperación del tráfico en el segundo semestre de 2021, mientras que Euskaltel pasa a registrar una pérdida de 2,1 millones de euros en el primer trimestre y mantiene el dividendo. A3 Media reduce ingresos un 8,7% en el primer trimestre por el impacto de la pandemia en la publicidad, mientras que por otro lado Rovi incrementará su capacidad de llenado y acabado de la vacuna de coronavirus 19 de Moderna. Por otro lado, la matriz de MásMóvil se lanza un plan de acciones para directivos y empleados, mientras que por otro lado las empresas denuncian el caos de la SEPI tras el caso Plus Ultra. La parálisis es brutal. Por otro lado, Facebook supera expectativas de ventas, pero advierte de que el cambio en la privacidad de Apple podría afectar a su crecimiento. Y por otro lado, los resultados de Apple superan las expectativas en Wall Street y anuncia recompra de acciones por 90.000 millones de dólares. En cuanto a las noticias de hoy viernes, hemos visto cómo BBVA bate previsiones con un beneficio de 1.210 millones de euros en el primer trimestre.
El beneficio de Sabadell cae un 22% por menos ingresos crediticios, pero TSB vuelve al beneficio. Ecoener captará 100 millones de euros en su salida a bolsa, mientras que por otro lado ACS congela la oferta de Autostrade por 10.000 millones ante la oposición de Italia. Hemos visto cómo BBVA reduce la cifra de su ERE a 350 empleados frente a los 3.800 propuestos anteriormente. Y por otro lado, Banco Sabadell suscribe la alianza estratégica con ALD Automotive, que incluye la venta de Bank Sabadell Renting por 59 millones de euros. Mafre y CaixaBank busca mediador para romper su acuerdo. Y por otro lado, Acciona acelera la OPV de renovables con su megacrédito de 3.300 millones. Por otro lado, Amadeus anuncia que Williams Connelly será nombrado como nuevo presidente del grupo, mientras que por otro lado Santander quiere una sociedad para gestionar las más de 1.000 sucursales que cierra. CAF eleva un 152% el beneficio a marzo por comparativa favorable con efecto pandemia y divisas en 2020. SACIR promete dividendo estable desde sus 20.000 millones de EBITDA latente. SACIR se fija en eliminar la deuda de 842 millones en 2025. Por otro lado, NH logra 3 años más para devolver los 225 millones que pidió al ICO y a la banca. Ampere registra una pérdida de 630.000 euros en el primer trimestre, mientras que Amazon.com anunció un beneficio récord y señaló que los consumidores seguirán gastando y que no es probable que los conversos a las compañías de Internet cambien ahora. Por otro lado, los inversores de Credit Suisse han pedido al banco que adopte una postura más estricta respecto a la financiación del carbón. BNP Paribas supera las expectativas en el primer trimestre gracias a la mejoría de intermediación de la renta variable y menores provisiones. Y por otro lado, WPP, la mayor empresa de publicidad del mundo, se lanzó el jueves a un conflicto abierto con su fundador Martin Sorrell, negándose a pagar las primas en acciones y acusándose de filtrar información de sus clientes a los medios de comunicación. Con lo cual estos han sido el resumen de todas las noticias de esta semana. Opiniones de otros expertos. En cuanto a las recomendaciones empresariales de esta semana, hemos visto cómo Jefferies bajaba el precio objetivo de Cellnex Telecom de 72 a 67,5 euros por acción. Citigroup bajaba el precio objetivo de BBVA de 5 a 4,95. VS subía el precio objetivo de A+ de 10 a 11,50. Kepler subía el precio objetivo de Merlin Properties de 9,10 a 10,30. KBW bajaba el precio objetivo de Bankinter de 4,54 a 4,40. Mientras que VS bajaba el precio objetivo de Prosegur de 3,10 a 3 euros por acción. Berenberg bajaba el precio objetivo de Grifols de 30,65 a 29,30. Citigroup subía el precio objetivo de A3 Media de 2,60 a 3,40 y ahora recomendaba estar neutral desde vender anterior. Por otro lado, Kepler bajaba el precio objetivo de AENA de 138 a 136. Kepler subía el precio objetivo de Fluidra de 11,90 a 19,30. BNP Paribas ahora marcaba un objetivo en Cellnex de 64 euros y recomendaba sobreponderar, mientras que Kepler subía el precio objetivo de Indra de 9 a 9,50 y Kepler hacía lo mismo con Vidrala, se lo subía de 120 a 124 euros por acción. Para terminar, JP Morgan subía el precio objetivo de Indra de 7,40 a 8,20 euros por acción. Repaso técnico de índices. Bien, pues vamos a realizar ya el análisis técnico de los principales índices mundiales. En el caso del S&P 500, ahora tendríamos que la resistencia anterior, los máximos del 16 de abril, del precios de cierre del 16 de abril en los 4.180 pasaría a ser soporte. Estamos en tendencia alcista, la tendencia alcista sigue siendo clara. Primera resistencia ahora los máximos semanales, 4.219,11. Mientras se sitúe por encima de esos niveles generando mínimos crecientes, pues el aspecto sigue siendo positivo y además hay que tener en cuenta que la noticia que hemos tenido esta semana de que la Reserva Federal va a seguir manteniendo la política monetaria expansiva sigue siendo una noticia positiva de gasolina para el mercado. En cuanto al Nasdaq, tenemos activado una especie de hombro cabeza hombro invertido que tiene un objetivo teórico en los 14.520. Ahora llevamos ya desde el día 16 de abril en una fase correctiva que está siendo un rango lateral. Tenemos los máximos del rango, los 14.065, los mínimos en los 13.715. Lo más normal sería
pues que si tras la consolidación que está dejando, finalmente terminase rompiendo por la parte superior para cumplir ese objetivo que tenemos por hombro, cabeza, hombro invertido, pero habrá que estar muy pendientes que no pierda también ese soporte de los 13.715 las próximas semanas. En cuanto al Russell 2000, el Russell rompió la directriz que unía los mínimos decrecientes desde el día 15 de marzo, lo rompió recientemente y rompió lo que podría ser esa especie de diamante que estaba generando, y bueno, tras una ruptura de esos niveles, pues ha llegado hacia la resistencia anterior, hacia la zona, bueno, ahora queda un poquito por debajo de la resistencia anterior, que estaba en los 2.333, el máximo de esta semana ha sido 2.327, y desde ahí pues está entrando otra vez en fase de intento de corregir. Lleva mucho tiempo en un rango lateral amplio entre los 2.084 y los 2.367, pero la tendencia sigue siendo de momento claramente alcista. Nos vamos al Dow Jones, el Dow Jones que se sigue moviendo al igual que el S&P 500 o al igual que el Nasdaq, pues está en una fase correctiva en rango lateral, en este caso entre los 33.690 y los 34.160. De momento, pues consolidando en esos niveles dentro de que la tendencia sigue siendo alcista, no ha perdido ningún soporte relevante. Nos vamos al mercado europeo, vamos al Eurostock. El Eurostock lleva desde el día 1 de abril cotizando en un amplio rango lateral entre la zona de los 3.936 y los 4.050, y esos serían los niveles que tenemos que vigilar. Si rompe por la parte superior, pues seguimos con la tendencia alcista sin ningún tipo de problema. Si rompe por la parte inferior, pues podríamos pensar que ha dejado una especie de diamante y que por tanto podría venir alguna corrección adicional, pero de momento pues no parece ser el escenario más probable. Nos vamos al índice alemán, el DAX, que sigue aguantando el soporte de los mínimos que nos dejó el 21 de abril en los 15.072, esa sería la primera zona de soporte, también una especie de consolidación ahí que nos está dejando, podría dejar también una especie de diamante que ya veremos a ver por dónde termina de romper. Si rompiese los 15.316 rompería el diamante por la parte superior. Si pierde los 15.072 pues estaríamos hablando de la parte negativa, ¿no? De momento yo creo que el escenario más probable después de la consolidación que está haciendo es que lo rompa por la parte superior, pero bueno, habrá que vigilarlo muy de cerca porque estaríamos hablando de intentar adivinar el futuro, y lo ideal no es adivinar el futuro sino esperar confirmaciones. Nos vamos al IBEX 35. El IBEX 35 sí que tiene unas figuras más claras. Ha roto un lateral por la parte superior que nos marca un objetivo, zona 9.022. Y luego tendríamos los 9.260, que es la extensión, el objetivo por ruptura de un rango lateral cuando rompió los 8.460. Así que de momento pues seguimos pensando que el escenario principal sigue siendo alcista, aunque no es descartable que después de la fuerte subida que ha tenido desde los mínimos que dejó el 21 de abril, que ha sido una subida casi sin parar, pudiera tomarse algún descanso. Si nos vamos al índice holandés, vemos que aquí está empezando a generar una sucesión de máximos decrecientes de corto plazo, lo cual pues eso es importante tenerlo en cuenta, simplemente porque estaría dejando un canal bajista pero de muy corto plazo, que une los máximos decrecientes y los mínimos decrecientes. La parte del soporte pues ahora mismo estaría en los 698,6 puntos. Nos vamos a índices asiáticos, vamos a China 50, que sigue ahí en su rango lateral entre la zona de los 16.735 y los 17.745. Mientras no rompa por ninguno de los lados, pues seguimos estando en una fase lateral. Si rompe por arriba, pues podríamos pensar en una vuelta hacia el entorno de los 18.550. Si rompe por debajo, el siguiente soporte estaría en los 15.930. Así que de momento, pues expectantes a ver por dónde termina de romper. En ese sentido, nos vamos a Japón. Japón sigue manteniendo su soporte en los 28.300 puntos. Importante que no pierda ese nivel, porque si pierde ese nivel estaría perdiendo no solo el soporte, sino que estaría perdiendo también la media de 200, y eso ya sería pues una mala noticia. Y bueno, de momento a nivel general, pues sí que tenemos una sucesión de máximos decrecientes desde el día 15 de febrero. Está ahí como una especie de consolidación lateral bajista. Y bueno, pues a vigilar. Primera resistencia 28.879, primer soporte 28.280, que no lo pierda porque sería muy muy mala noticia para el índice japonés.
En cuanto al índice de Taiwán, sigue fuerte. Taiwán sigue muy fuerte. Es cierto que ayer jueves dejó una vela de vuelta que estaría confirmando con la vela de hoy viernes y por tanto podría haber cierta corrección en el corto plazo después de una subida casi sin descanso desde el 24 de marzo de este año. Y para terminar, índice de Brasil, el Bovespa de Brasil, que rompió una sucesión de máximos decrecientes el día 30 de marzo, pues estaría ahora consolidando en un rango entre los 118.700 y la zona de los 121.900. Bueno, no sería descartable que pudiera haber alguna corrección adicional después de esa fuerte subida también que ha generado desde el 25 de marzo, pero la tendencia sigue siendo claramente alcista, claramente positiva. Una vez analizados los índices, recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los Turbos 24. Los Turbos 24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. Le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos 24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos 24. Si todavía no es cliente de IG, puede abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos 24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos 24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero, escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá Turbos 24, tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. El precio de cada Turbo 24 está basado en la diferencia entre su nivel de knockout y el mercado subyacente, con los costes del creador de mercado incluidos y un multiplicador aplicado. Escoja el nivel de knockout que desee y pinche para abrir el ticket de operación. Cerca de la parte superior verá los precios de compra y venta con los volúmenes de los Turbos 24 disponibles para esos niveles. Recuerde que solo puede comprar para abrir una posición nueva. El precio de venta es al que podría cerrar la posición antes de que se alcance su nivel de knockout. Estos son los mejores precios disponibles actualmente en el mercado, pero si pincha en Ver profundidad de mercado, verá el libro de órdenes completo. Puede escoger cualquiera de estos precios o simplemente intentar obtener un precio mejor al abrir una orden dentro del spread. Su ticket se rellenará con una orden límite válido durante el día. Sin embargo, puede escoger otros tipos de órdenes de mercado o límites. Con las órdenes límite podrá especificar un nivel de precio, mientras que con las órdenes a mercado simplemente recibirá el mejor precio del mercado. Ajuste la cantidad de Turbos 24 que desea comprar. Multiplíquela por el precio que le ofrece la retribución, que es su desembolso por la operación y su pérdida máxima. Previsualice su orden y después realícela. Así que, ¿cuáles son los costes de los Turbos 24? Sus operaciones no tienen comisión y, por eso, todos los gastos posibles son inherentes al precio, ya que todo lo que pagará son los costes iniciales. Para los costes de financiación nocturna, existe un ajuste diario para su nivel de knockout en lugar de costes en su cuenta. ¿Qué ocurre con las operaciones de Turbos 24 que cierra? Como los Turbos 24 no vencen, puede realizar una orden de venta cuando quiera, a no ser que se haya alcanzado su nivel de knockout. Pinche en Vender en la pestaña de posiciones. La cantidad muestra el número máximo de Turbos 24 que puede vender y puede reducirlo si desea mantener la misma exposición. También puede escoger un tipo de orden si lo desea. Previsualice y realice su orden
y recibirá una notificación cuando se haya ejecutado. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos 24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros a los canales tanto de Spotify como de iVoox que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues si me queréis contactar personalmente, donde más activo estoy es en Twitter, en @SergioAvila_IG y también podéis buscarme como Sergio Ávila Bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter buscando simplemente IG España y en Instagram poniendo IG Hispana_trading. De esa manera pues nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.